Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Padre Diego, al Padre Julio, al Padre César, a mis hermanos obispos aquí presentes y a todos ustedes. Es un gusto, una alegría, pues estar de nuevo en Argentina. Cuando me preguntan cómo me siento, yo les digo que me siento muy bien y me siento en casa. Yo quiero agradecerles tanto la bienvenida que recibí hoy en la mañana a través de los seminaristas de Buenos Aires, como también pues, el saludo de muchos de ustedes que nos hemos conocido en Pilar cuando hace 2 años me dieron permiso para, sin decir que estábamos hablando del borrador de la ratio, prácticamente aquí en Argentina, comenzar a platicar de la perspectiva del espíritu de la nueva ratio. Y después la bendición que Dios me regaló de estar con tantos sacerdotes en Villa Brochero. Tengo mi pequeño brochero ahí en la congregación del clero y todos los días rezo un Padre Nuestro en la mañana pensando en ustedes. Y porque me tocó mucho ese encuentro. Después les platicaré por qué Villa Brochero ha representado para mí un momento muy especial en mi vida sacerdotal. Yo quisiera iniciar este encuentro encomendándonos a la Santísima Virgen de Luján, a la Virgen para que sea ella la que nos acompañe durante estos momentos de reflexión, de compartir, pidiéndole que lo que vivamos, experimentemos, oremos durante estos días, dé muchos frutos para nuestras diócesis y seminarios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, durante estos días vamos a tratar de profundizar en la propuesta de la Ratio Fundamentalis. En este primer momento vamos a hacer una introducción histórica de las Ratio Fundamentales y su aplicación. Cuando estaba escuchando y viendo estas imágenes del Seminario de Buenos Aires, se vino a la mente y al corazón el hecho que los que hoy estamos aquí, y me refiero tanto a obispos, a sacerdotes, como también a los seminaristas, dentro de la historia que Dios nos ha regalado, historia de salvación, vamos a pasar como aquella generación de la nueva ratio, la Ratio Fundamentalis, que se dio o se comenzó a aplicar 50 años después del Concilio Vaticano II y con el primer Papa latinoamericano. Así vamos a pasar. Y la intención de esta introducción es un poco para ubicarnos dentro de una realidad histórica que debemos ser muy conscientes, para que esta ratio podamos aplicarla no únicamente en un documento que es la Ratio Nacional, sino podamos vivirla a partir de esta semana y llevarla a nuestros seminarios. Que decía a la directiva de OSAR que el primer objetivo es que cuando regresemos el viernes próximo a nuestros seminarios, nuestros seminaristas, los seminaristas de hoy de Argentina, se sientan, se experimenten que algo está cambiando en la Iglesia y está cambiando en los seminarios y que ellos son parte de ese cambio, de esa renovación. ¿Sí? La Ratio Fundamentalis
encuentra su origen en el primer artículo del decreto conciliar Optatantos Ius. ¿De qué se trata? Son normas generales que deben ser aplicadas en todos los ámbitos geográficos y eclesiales, teniendo en cuenta las características de cada lugar. Dichas normas generales representan los elementos fundamentales que deben estar presentes en toda formación de los presbíteros. Este dato es muy importante porque veremos que es la primera ratio que prácticamente en la lengua vernácula, en la lengua de la mayoría de los católicos del mundo, hoy puede leer cualquier seminarista y cualquier sacerdote. La primera ratio de 1970, prácticamente 5 años después del Concilio Vaticano II, fue escrita, creo que ninguno de los que está aquí presente, tal vez alguno de mis hermanos obispos haya tenido la curiosidad histórica de leerla, pero creo que ninguno de nosotros la ha leído. Tal vez me equivoqué, la primera ratio de 1970. Fue escrita en latín y era dirigida únicamente a los obispos. Todo lo que nosotros conocimos fue ratios nacionales. Este dato, por ejemplo, muestra una de las tantas novedades. Recuerdo que cuando se publicó la ratio, fue el 8 de diciembre del 2016, les voy a comentar esta anécdota. Se subió a la página web de la Congregación del Clero, alrededor de las 6 de la tarde. Yo ese día tenía la celebración de Víspera de la Inmaculada en el Colegio Pío Latinoamericano. Cuando llegué ahí para la celebración eucarística, me recibieron sacerdotes latinoamericanos con su iPhone. Ya habían bajado en el PDF en español la ratio. Al día siguiente, que era un día especial, me tocó ir a 2 seminarios. En la mañana a celebrar en el norteamericano, hay 250 seminaristas, y cuando llegué, fueron con su iPad, las habían bajado en inglés. Y en la noche, en unas vísperas y una celebración previa de Navidad, en el Teutónico, con los alemanes, de nuevo, seminaristas alemanes, la tenían en alemán. El día 9 empezaron a llegar llamadas telefónicas de algunos obispos que estaban pidiendo dónde estaba la nueva ratio, dónde estaba el documento escrito. No estaba en ningún documento escrito todavía. La habíamos enviado para su publicación y ese día salió en el Observatorio Romano en italiano y ya. Pero la nueva generación ya la había bajado en PDF y ellos fueron los que comenzaron a pasarla a formadores y a obispos, a imprimirla y enviarla. Se dejaron allí en el PDF, hubo en menos de 6-7 días, las Paulinas y los Paulinos tomaron el PDF porque esa era la intención y comenzaron a publicarla. En Roma, como pan caliente, se empezaron a vender las ediciones en español, en inglés, en alemán, etc. Allí. Y después ellos, en sus diferentes países, empezaron a publicarlo sin ningún costo. ¿Sí? Hay una intención por la cual hoy la nueva ratio fundamentales está no únicamente a disposición de los seminaristas, sino de los sacerdotes, porque representan elementos fundamentales en la formación de los presbíteros. Pero cuando pensamos de las ratios fundamentales, cuando uno la toma, y es la novedad, otra de las tantas novedades,
No estamos hablando de seminarios, aunque jurídicamente es un documento que rige la formación inicial de seminarios. Cuando uno toma el texto, se da cuenta de algo. Cuando se habla de formación, se habla de formación presbiteral, no se habla de seminaristas. La palabra formación no es para el seminario, la palabra formación es para toda la vida. Y aparece formación desde el bautismo hasta la muerte. Y aparece una novedad, que la formación del seminario, la formación inicial, es la más breve de la vida, la más breve. Y por lo tanto, tiene que ser intensa. Esto que lo escuchen los seminaristas, es la más breve de la vida. Porque cuando uno es seminarista les parece, hoy precisamente me dijeron los seminaristas, haga algo para que no tardemos tanto, 9 años. ¿Sí? 9 años. Bueno, pues esa formación es la más breve de la vida. Porque toda la vida es formación. Y se coloca como formación presbiteral la más larga, la más difícil, la más retadora, la que tenemos que comenzar a hacer, la formación permanente presbiteral. Pero es por esto que lo que hoy vamos a reflexionar sobre la nueva ratio se aplica, lo tratamos de aplicar primero a nosotros los obispos, a nosotros los sacerdotes, a nosotros los formadores y a cada seminarista por ser bautizado. ¿Sí? Estos elementos fundamentales deben estar presentes en el hoy de nuestra formación y por lo tanto deben garantizar, como dice la Optatante Osius, una orientación que sea pastoral. Y cuando decimos orientación, es que cada sacerdote sea mejor pastor. Y por eso necesitamos la formación permanente. Las conferencias episcopales, a partir del Vaticano II, adaptan esas normas generales a contenidos concretos, culturales de cada país. Que es una de las funciones conciliares, una razón por la cual el concilio dice, por una parte se logra una gran unidad de los elementos fundamentales, pero un gran respeto a la diversidad, una gran unidad, pero no a la uniformidad. La primera versión de las ratios fundamentales fue precisamente en 1970. Es muy evidente que la terminología del 70 y también los énfasis son muy diferentes. Uno puede entreleer, por ejemplo, aparecen muchas palabras que hoy en la ratio jamás aparecen, como la palabra alumnos. Yo les voy a comentar una anécdota. Llegando a la congregación del clero que tuvimos hace 4 años, tuvimos un encuentro de sacerdotes, la intención sacerdotes y seminaristas que están en Roma con el Santo Padre. Y pues hablamos a los colegios y hablamos también con los rectores. Y esto era una de esas equivocaciones de primerizos. De pronto, cuando llega el día, nos encontramos una cantidad de monjas, ¿sí? Y me dice el cardenal Estela, ¿tú ves cómo arreglas eso? Por supuesto, dejamos pasar a los sacerdotes y seminaristas, y no fue tan fácil. Pero es que en la convocación, en algunas universidades se habló de alumnos de universidades pontificias. Y allí fue cuando le dije, Eminencia, a partir de este momento tenemos sacerdotes y seminaristas, pero no alumnos, porque la palabra alumnos es muy confusa. ¿Sí?
La primera ratio habla de alumnos. Los énfasis claramente eran intelectuales, con una tónica espiritual. ¿Qué sucedió desde 1970 hasta 2016? Sucede un fenómeno muy interesante, porque a partir de este momento, quien era encargado de la formación inicial, la Congregación de la Educación Católica y otros dicasterios, inician a escribir, a raíz de una serie de cambios que se van dando desde 1970 y la relación con los obispos, las visitas al Límina, una serie de documentos que expresan como temas concretos, como ciertas señales de ocupación, preocupación o de alarma en relación a la formación sacerdotal. Por ejemplo, voy a mencionar los más importantes. En 1972, la enseñanza de la filosofía en los seminarios. 1974, orientaciones educativas para la formación del celibato sacerdotal. 1976, carta circular sobre las vocaciones adultas. 1979, hay una carta de Juan Pablo II a los sacerdotes en ocasión al Jueves Santo, donde habla directamente del seminario. 1979, instrucción sobre la formación litúrgica. 1980, aspectos más urgentes de la formación espiritual en los seminarios. 1986, la pastoral de la movilidad humana en la formación de los futuros sacerdotes. 1986, una carta circular llamada Nos permitimos, donde se habla a los representantes pontificios, a los nuncios, sobre la admisión de ex seminaristas en otros seminarios. 1989, la instrucción sobre el estudio de los padres de la Iglesia. 1987, aparece la primera carta circular sobre la llamada etapa propedéutica. 1992, desarrollo de la pastoral vocacional. 1993, directrices sobre la preparación de los educadores, se decía educadores, hoy somos nosotros, formadores. 1998, el famoso periodo propedéutico, que se siguió en países como Argentina, muchos seminarios, y en otros países no se siguieron. No se pueden imaginar la distancia que hoy existe, entre países que tenemos que comenzar un camino de aceptación entre los obispos para aceptar el año propedéutico. No se pueden imaginar lo que hemos recibido. Después contaré de esto. El año propedéutico. Un año más de formación en las culturas donde todo se maneja por costos económicos, por rapidez. Estoy hablando de obispos, no estoy hablando de los seminaristas. Pero este es un ejemplo, como un documento de 1980 fue seguido en América Latina, en países como Argentina, y que hoy se pasa tan normalmente. Casi los frutos de estos países que asumieron este documento del propedéutico han originado los frutos que hoy se pida para toda la Iglesia, algo que ya aparecía desde el Optata Antocios, después aparece en la Pastoral de Bovis, aparecen estos dos documentos. Pero estoy hablando de esto porque estos documentos, que son muy buenos, que responden a realidades muy concretas, algunos de ellos fueron seguidos y otros tal vez a lo mejor fueron leídos. Y en los que fueron seguidos o evolucionaron de diferentes maneras.
Esto para entender un poco por qué algunos énfasis formativos que nos encontramos hoy y también debilidades formativas que nos encontramos hoy y en algunos lugares todavía hasta ciertas ideologías cuando se habla de la formación. Fueron documentos que fueron como acogidos de una manera diferente. Pero lo que se mantenía allí era la ratio fundamentales que por cierto ya nadie leía. En relación a América Latina, Eclesia en América marca evidentemente en 1999. En 1999, aquel documento sobre el presbítero, maestro de la palabra, ministro de los sacramentos, guía de la comunidad ante el tercer milenio. En el 2001, el directorio sobre la religiosidad popular y la religiosidad litúrgica, la liturgia. 2004, sobre las vocaciones unidas al fenómeno de migración. 2005, criterios de discernimiento vocacional en relación con las personas con tendencias homosexuales antes de su admisión al seminario o a las órdenes sagradas. 2008, la utilización de competencias de la psicología en la admisión y formación de los candidatos. Yo recuerdo muchísimo, ahora que recuerdo este documento sobre los criterios de discernimiento vocacional sobre tendencias homosexuales. Recuerdo, yo era sacerdote formador y me tocó trabajar en seminarios mexicanos y recuerdo de otro país muy cercano que tenemos a México, que su visión era totalmente diferente, radicalmente diferente, y cuando queríamos los dos países trabajar como organizaciones nacionales, teníamos diferencias radicales sobre cómo tratar estos asuntos. Ya después ellos tuvieron que cambiar a raíz de unas crisis enormes, escándalos enormes, y se pasaron al opuesto en un criterio. Estoy recordando cómo un documento era un poco metabolizado en los ambientes eclesiales con énfasis muy, pero muy distintos. También 2012, la reforma de los estudios eclesiásticos de filosofía. 2012, orientaciones pastorales para la promoción de vocaciones en los ministerios. También 2013, el documento sobre comunicaciones. Y estoy hablando únicamente de los principales. ¿Qué sucede? En 1985 hay una revisión de las ratio fundamentales, pero es una revisión que nace a raíz del nuevo Código de Derecho Canónico. Si uno lee la ratio de 1985, uno se da cuenta que prácticamente no hay ningún cambio, sino lo único que se hizo fue tomar elementos de derecho canónico e insertarlos en la ratio del 70. Hay un documento que marca un hito en la formación, que fue el sínodo de 1990, y la publicación en el 94 de la Pastore Davo Bovis, que da una visión integral y una mirada mucho, pero mucho más amplia del ministerio sacerdotal. Y hay que reconocer que desde el 70 y de manera especial a partir de los años 90, se establece una relación entre las conferencias episcopales y los dicasterios de Roma interesante, porque a partir de la Pastora de Davo Bovis, nuestras ratio nacionales comienzan a ser revisadas a partir del Pastor de Davo Bovis, no a partir de las ratios fundamentales de los años 70. Esto también para entender por qué a partir de los 90 hay un caminar muy particular que no nos hace sentir la gran distancia del 70
al 2017. Como experiencia personal, pero puedo hablar de los mayores que estamos acá. Yo nunca fui formado como seminarista de acuerdo a la pastora Davo Bovis. Yo fui formado a ser sacerdote de la pastora Davo Bovis siendo formador del seminario. Esto lo quiero comentar por esto. Los sacerdotes hoy de nuestros presbiterios, los sacerdotes formadores hoy de nuestros seminarios, no es necesario que hayan sido formados en su formación inicial con las ratios fundamentales de 2016. Es necesario que a partir de hoy seamos formados de acuerdo al espíritu de las ratios fundamentales. Los sacerdotes y los formadores. En este sentido decimos, somos la generación de la nueva ratio. No porque fuimos formados desde el seminario como seminaristas, sino como sacerdotes. Yo lo hablo abiertamente. Nunca como seminarista viví la pastora de Davo Bovis. Pero toda mi vida como formador y como rector me hicieron ser sacerdote y formador de acuerdo a la pastora de Davo Bovis. Esa es la maravilla del Espíritu Santo. Hasta allí puede llegar un documento. ¿Sí? Esto ha creado un diálogo de ida y vuelta entre los dicasterios competentes y las conferencias episcopales. Y esto ha hecho también que continentes, yo diría el único continente que ha originado desde hace 50 años organizaciones nacionales como la OSAR y después una organización latinoamericana de 20 y tantos países donde hemos caminado juntos 50 años. Hoy tenemos en América Latina y en cada país latinoamericano, a manera estructural, organizada, entre formadores, entre rectores, no entre obispos, entre formadores y rectores, un camino de comunión dentro de una gran diversidad. Y algo extraordinario que uno reconoce cuando uno comienza a servir a la Iglesia ahí desde un dicasterio, que esta organización, la OSAR, como todas las 22 organizaciones nacionales de América Latina, como la OSLAM en relación al CELAM, vivimos, siempre ha sido así, un gran respeto, una excelente relación con los obispos del país y de la región, y por lo tanto con la Santa Sede, pero los formadores, las organizaciones nacionales, con una sana libertad de acción y de formación. Esto es un fenómeno único que el Espíritu Santo nos ha hecho respirar en América Latina. Una gran libertad, vamos a ver, de los formadores, de aprender entre nosotros mismos, de comunicarnos entre nosotros mismos, siempre con la presencia de los obispos, en buena relación con las conferencias episcopales y la OSLAM en relación al CELAM, pero que no dependemos en detalles, en organizaciones, en desarrollos concretos. Esto ha producido una gran riqueza para entender por qué en muchos elementos de las ratio nacionales o ratio fundamentales, hoy uno va por países de América Latina y encuentra muchas sintonías, sin haber nunca, jamás, ningún decreto jurídico. Sin ningún decreto jurídico. Pero hay un espíritu. ¿Sí?
y hay prácticas comunes. Hay un momento importante que hay que ubicarnos. Esto no le escribo porque es una apreciación muy personal. El Papa teólogo, el Papa Benito XVI, hace un cambio histórico porque traslada la competencia de los seminarios a la Congregación para el Clero. Esto es histórico. Una de las razones, y esto es una opinión personal, es que aquel año que fue al inicio construido como un año celebrativo del año sacerdotal, Dios lo ubicó como el año purificativo sacerdotal. Fue el año que comenzaron a aparecer muchas realidades tristes que ya conocíamos, pero que hicieron públicas. Y realidades tristes que todos conocíamos en nuestros presbiterios, conocíamos en nuestras conferencias episcopales y en la congregación del clero, pero tal vez no en la congregación de la educación católica, con toda la dramaticidad y todo el realismo. Este traslado que hizo el Papa Benito XVI un mes antes de su renuncia es muy importante, porque esto va a permitir al Papa Francisco, que tiene un interés de afrontar el tema de la selección, de la formación de las vocaciones sacerdotales, él instituir dentro de la congregación del clero un departamento al mismo nivel del clero que está dedicado a seminarios y a pastoral vocacional. Y de esta manera, a partir del año 2013, septiembre de 2013, tener en un solo dicasterio, yo digo vida, milagros de todos los sacerdotes diocesanos. Es decir, en un solo dicasterio, pastoral vocacional, formación inicial y formación permanente. Clero, dispensas sacerdotales, problemas administrativos y todo. Esto quiero comentarlo porque la ratio fundamentales nace a partir de las realidades hermosísimas, bellas, que se estudian en otro dicasterio que está enfrente, que es la de los santos, pero también de las tristes y reales historias que llegan a la congregación del clero. Problemas que ningún obispo quiere resolver o que puede resolver. O las situaciones donde hay que hacer estudio caso por caso de cada dispensa sacerdotal antes de entregársela al Santo Padre para que él firme. La nueva ratio tiene en cuenta todo esto. Y cuando vayamos a hacer una lectura, una hermenéutica de algunas propuestas, toda la nueva ratio es positiva y propositiva. Y en algunos momentos hasta puede parecer ingenua sería la palabra. Pero si no se toman en cuenta ciertos elementos casi básicos que ahí aparecen, sabemos a dónde vamos a llegar. Entonces, hay un elemento positivo, propositivo, porque se toman todas las experiencias positivas, programas positivos de los seminarios, pero también se toman
todas las historias reales, tristes, de todas las diócesis y de todos los países y de todos los seminarios. No hay nadie que pueda decir que no hemos bebido de esa agua. Y entonces, también a partir de esa realidad, se hacen unas propuestas realistas. Una de ellas es esa: formación es toda la vida. Y la formación más importante es la formación permanente. Y cuando esto tengo que explicarlo a las nuevas generaciones, les hago la comparación. Es una imagen, nada más. La formación inicial, los seminarios, es un entrenamiento. Y tiene que ser el mejor entrenamiento. Pero el partido de fútbol se juega a partir del día de la ordenación presbiteral. Nadie puede jugar un partido sin un buen entrenamiento. Pero el entrenamiento, aunque sea el mejor, no es un partido de fútbol. Porque meterte en las canchas, con toda la presión de la porra, con toda la presión del público, con que hay que ganarlo, porque hay que ganarlo, y no estamos entrenando, eso se vive cuando ontológicamente hemos recibido el sacramento del orden sacerdotal. Y allí hay que formarnos, iniciamos a formarnos como presbíteros, Todo lo previo es un excelente entrenamiento. Y cuidadito, no lleguemos bien entrenados, porque los que no llegan bien entrenados o hicieron un entrenamiento ficticio, mentiroso, no honesto, en la cancha, todos lo vamos a sufrir. Comenzando con el sacerdote, el obispo, el pueblo de Dios, todos. Por eso es tan importante el seminario, poquísimos años, muy intensos, pero hacia la perspectiva de que toda la vida vamos a tener que jugar partidos diferentes, donde ningún partido ganado te da la seguridad de ganar el próximo. Ninguno. Yo puedo ser un excelente sacerdote mis primeros 5 o 10 años, pero cuando entremos a los 40, ahí nos vemos. O cuando me llegue a los 50. Yo puedo ser un excelente seminarista, pero después del 4º, 5º año, vamos a ver cómo te va. Si para ti la formación terminó allí en el seminario, ningún excelente seminario puede dar lo que se vive, se aprende en la cancha. Esta es una imagen, pero que quiere ser muy realista y muy existencial. Porque la ratio nos mete a la existencia. Porque el sacerdocio de Cristo hoy es existencial, es vida y ministerio de presbíteros. No es ningún documento, no es ningún ideal, somos sacerdotes de carne y hueso. Y por eso tenemos que formarnos permanentemente, porque cambiamos. La misma introducción de estas ratios fundamentales voy a conversarla con ustedes porque fue a inicios del 2014 que en la Congregación del Clero se comenzó a pensar en un primer borrador. Primero, en esta posibilidad de lanzarnos 50 años después del concilio a decir vamos por una nueva ratio fundamentales. Lo que voy a decir acá tampoco está escrito, pero esta es la realidad. Todos nos desaconsejaron. Y también la razón era muy sencilla. La experiencia de la Congregación de la Educación Católica era
es imposible una nueva ratio. Mejor vamos tratando los temas puntuales, porque ponernos de acuerdo no vamos a lograrlo. Fue en una plenaria de la congregación donde pues eran más de 20 cardenales que vinieron de los 5 continentes. Todos ellos habían sido rectores o formadores en su tiempo. Es allí donde se tomó la determinación de hacer el intento e iniciar un camino. Y también que esto fuera muy rápido, porque cuando se habló de esto, se dice, un documento como esto se tarda 8, 9, 10 años en realizarlo para que los dicasterios sean aprobados. Pero aquí lo que nos urge es que esta ratio sea para esta generación. ¿Sí? Para esta generación. Y que podamos iniciarla en este pontificado. Este material como primer borrador fue estudiado, discutido en esa asamblea plenaria en 2014. Ya a partir de ese momento comienza un trabajo muy interesante, porque el material sirvió para elaborar textos amplios, enriquecidos, con la aportación primero de todos los dicasterios de Roma, y después, cuando teníamos prácticamente el borrador ya casi final, lo enviamos a todas las conferencias episcopales, se enviaron a expertos, se enviaron a algunos rectores. Prácticamente fueron 2 años y medio muy intensos, donde también pedimos la colaboración de sacerdotes formadores de diferentes países, y prácticamente hicimos un equipo de vida, porque cuando había que trabajar sobre esto, nos retirábamos 4 o 5 días a hacer vida comunitaria, a orar juntos, a comer juntos y a trabajar juntos. Cada vez que llegaba una cantidad de propuestas, imagínense cuando llegaban las conferencias episcopales, cuando comenzaban a mandar todas sus críticas o sus aportes. De los dicasterios, el cardenal Stella temblaba cuando llegaba la de un dicasterio diciendo a ver qué cosas nos van a decir. Fueron meses muy, muy intensos, donde hubo un ir y venir de las conferencias episcopales. Nos permitió, por una parte, a partir del 2015, que se enviaron a conferencias episcopales, nunciaturas, vivir un espíritu sinodal, que con tanta frecuencia habla el Papa Francisco, poder incluir en el documento lo fundamental, dejar otros temas para las ratios nacionales y otros temas para regiones del mundo. El borrador definitivo fue examinado por consultores, especialistas, y los pedimos el visto bueno de 2 dicasterios de la Curia Romana. Y ese último texto fue enviado al Papa Francisco. Y recuerdo que en varias ocasiones él pues hablaba por teléfono. Recuerdo la ocasión que le habló al cardenal Stella y le dijo: estoy leyendo esto del discernimiento, está excelente, pero hoy y mañana el sacerdote y la pastoral va a ser un sacerdote de discernimiento. Entonces hay que profundizar más sobre el discernimiento personal de cada seminarista, de cada sacerdote, para después poder llegar a un discernimiento pastoral. Estoy colocando, por ejemplo, un dato donde el Papa Francisco nos hizo trabajar más, y ustedes leen la ratio y aparecen párrafos de profundización. O cuando hizo una visita a la congregación del clero y habló
de sus experiencias de la comunidad. Y ahí nos dijo, es preferible un mal seminario que un no seminario. Entonces, vamos a ver nosotros en la ratio la importancia de la vida comunitaria o del ambiente comunitario formativo y el elemento que llamamos de relaciones interpersonales, que es donde pasa y se traspasa toda la formación en el cotidiano. ¿Sí? Estoy hablando de como elementos anecdóticos para decir cómo prácticamente todos han contribuido de alguna manera. La ratio, cuando se lee, no hay nada sensacionalista nuevo, no hay nada nuevo. ¿En qué sentido? En que todo lo que allí se escribe, ya de alguna manera, esto lo podemos decir, ya de alguna manera existe en algún lugar. No hay ninguna línea que nazca nada más de un documento o de un escritorio. Lo que se escribe como propuesta ahí ya existe, ya fue inspirado, ya se está moviendo en algún lado, en algún país del mundo, por el Espíritu Santo. Lo que prácticamente hicimos fue acoger los mejores programas de formación, puntos de formación, una síntesis de la doctrina de la Iglesia, porque también doctrinalmente no hay nada novedoso, voy a decir nada sensacional. ¿Quién va a buscar esto? Todo está referido a documentos anteriores, pero sí hay una novedad en el trasfondo, evidentemente pedagógico, evidentemente existencial, evidentemente que viene de que nuestra base de datos importantes era la vida y el ministerio real de los sacerdotes. ¿Sí? Su elaboración implica un proceso profundo de recepción, y esta es la idea, que conduzca a toda la Iglesia, a cada país, a asumir nuevos desafíos en la formación. Es por esto que se publicó así, en 6 idiomas. A propósito, voy a decir esto. Todo esto lo hicimos de manera casera, que también fue algo mal. No utilizamos a los famosos expertos pagados del Vaticano. Voy a poner un ejemplo. En la traducción que se hizo al español, la traducción que se hizo al alemán, al inglés, etc., el texto que hoy tenemos, involucramos a formadores de habla española. Es decir, a formadores y rectores que tradujeran en el idioma español con terminología formativa. Porque ustedes, cuando uno lee el inglés, por ejemplo, el español, el italiano, uno se da cuenta inmediatamente que no hubo, por así decir, traductores oficiales, de esos expertos que traducen literalmente el texto, sino hubo gente que sabe del tema y que hace unas variaciones en la sintaxis y en la terminología que son formativas. ¿Sí? Esto para entender, tomen el italiano y se dan cuenta, este párrafo se dice en italiano con 20 adjetivos, en español se dice con mucho menos. El inglés se traduce con oraciones cortas, breves. En español o en las lenguas latinas le damos, son líneas más largas. Esto para decir que también en las traducciones se pretendió este proceso de reflexión, de consulta, de tal manera que podamos llegar a quienes queremos llegar. ¿Sí? Este proceso no concluye ni con la publicación de la Ratio Fundamentalis, ni con la Ratio Nationalis, sino es
estos son como instrumentos para generar un proceso permanente de renovación en la vida sacerdotal. Ya ustedes pueden imaginarse que esta ratio está desencadenando y va a desencadenar todo un movimiento para la formación permanente. ¿Sí? Voy a hablar brevemente de las características de las ratios fundamentales que estaremos profundizando un poco durante esta semana. Esto significa que ya debo terminar. Bueno, voy a finalizar ahora y continuamos dentro de media hora en esta parte de las características. Pues muchas gracias. Las conferencias episcopales, a partir del Vaticano II, adaptan esas normas generales a contenidos concretos, culturales de cada país, que es una de las funciones conciliares, una razón por la cual el concilio dice, por una parte se logra una gran unidad de los elementos fundamentales, pero un gran respeto a la diversidad, una gran unidad, pero no a la uniformidad. La primera versión de las ratios fundamentales fue precisamente en 1970. Es muy evidente que la terminología del 70 y también los énfasis son muy diferentes. Uno puede entreleer, por ejemplo, aparecen muchas palabras que hoy en la ratio jamás aparecen, como la palabra alumnos. Yo les voy a comentar una anécdota. Llegando a la congregación del clero que tuvimos hace 4 años, tuvimos un encuentro de sacerdotes, la intención sacerdotes y seminaristas que están en Roma con el Santo Padre. Y pues hablamos a los colegios y hablamos también con los rectores. Y esto era una de esas equivocaciones de primerizos. De pronto, cuando llega el día, nos encontramos una cantidad de monjas, ¿sí? Y me dice el cardenal Estela, ¿tú ves cómo arreglas eso? Por supuesto, dejamos pasar a los sacerdotes y seminaristas, y no fue tan fácil. Pero es que en la convocación, en algunas universidades se habló de alumnos de universidades pontificias. Y allí fue cuando le dije, Eminencia, a partir de este momento tenemos sacerdotes y seminaristas, pero no alumnos, porque la palabra alumnos es muy confusa. ¿Sí? La primera ratio habla de alumnos. Los énfasis claramente eran intelectuales, con una tónica espiritual. ¿Qué sucedió desde 1970 hasta 2016? Sucede un fenómeno muy interesante, porque a partir de este momento, quien era encargado de la formación inicial, la Congregación de la Educación Católica y otros dicasterios, inician a escribir a raíz de una serie de cambios que se van dando desde 1970 y la relación con los obispos, las visitas al Límina, una serie de documentos que expresan como temas concretos, como ciertas señales de ocupación, preocupación o de alarma en relación a la formación sacerdotal. Por ejemplo, voy a mencionar los más importantes. En 1972, la enseñanza de la filosofía en los seminarios.
1974, orientaciones educativas para la formación del celibato sacerdotal. 1976, carta circular sobre las vocaciones adultas. 1979, hay una carta de Juan Pablo II a los sacerdotes en ocasión al Jueves Santo, donde habla directamente del seminario. 1979, instrucción sobre la formación litúrgica. 1980, aspectos más urgentes de la formación espiritual en los seminarios. 1986, la pastoral de la movilidad humana en la formación de los futuros sacerdotes. 1986, una carta circular llamada Nos permitimos, donde se habla a los representantes pontificios, a los nuncios, sobre la admisión de ex seminaristas en otros seminarios. 1989, la instrucción sobre el estudio de los padres de la Iglesia. 1987 aparece la primera carta circular sobre la llamada etapa propedéutica. 1992, desarrollo de la pastoral vocacional. 1993, directrices sobre la preparación de los educadores, se decía educadores, hoy somos nosotros, formadores. 1998, el famoso periodo propedéutico, que se siguió en países como Argentina, muchos seminarios, y en otros países no se siguieron. No se pueden imaginar la distancia que hoy existe, entre países que tenemos que comenzar un camino de aceptación entre los obispos para aceptar el año propedéutico. No se pueden imaginar lo que hemos recibido. Después contaré de esto. El año propedéutico. Un año más de formación. En las culturas donde todo se maneja por costos económicos, por rapidez. Estoy hablando de obispos, no estoy hablando de los seminaristas. Pero este es un ejemplo, como un documento de 1980 fue seguido en América Latina, en países como Argentina, y que hoy se pasa tan normalmente. Casi los frutos de estos países que asumieron este documento del propedéutico han originado los frutos que hoy se pida para toda la Iglesia, algo que ya aparecía desde el Optata Antosius, después aparece en la Pastoral de Bovis, aparecen estos dos documentos. Pero estoy hablando de esto porque estos documentos, que son muy buenos, que responden a realidades muy concretas, algunos de ellos fueron seguidos y otros tal vez a lo mejor fueron leídos. Y en los que fueron seguidos o evolucionaron de diferentes maneras. Esto para entender un poco por qué algunos énfasis formativos que nos encontramos hoy y también debilidades formativas que nos encontramos hoy y en algunos lugares todavía hasta ciertas ideologías cuando se habla de la formación. Fueron documentos que fueron como acogidos de una manera diferente. Pero lo que se mantenía allí era la ratio fundamental, que por cierto ya nadie leía. En relación a América Latina, Eclesia en América marca evidentemente en 1999. En 1999, aquel documento sobre el presbítero, maestro de la palabra, ministro de los sacramentos, guía de la comunidad ante el tercer milenio. En el 2001, el directorio sobre la religiosidad popular y la religiosidad litúrgica, la liturgia. 2004, sobre las vocaciones unidas al fenómeno de migración.
2005, criterios de discernimiento vocacional en relación con las personas con tendencias homosexuales antes de su admisión al seminario o a las órdenes sagradas. 2008, la utilización de competencias de la psicología en la admisión y formación de los candidatos. Yo recuerdo muchísimo, ahora que recuerdo este documento sobre los criterios de discernimiento vocacional sobre tendencias homosexuales. Recuerdo, yo era sacerdote formador y me tocó trabajar en seminarios mexicanos, y recuerdo de otro país muy cercano que tenemos a México, que su visión era totalmente diferente, radicalmente diferente, y cuando queríamos los dos países trabajar como organizaciones nacionales, teníamos diferencias radicales sobre cómo tratar estos asuntos. Ya después ellos tuvieron que cambiar a raíz de unas crisis enormes, escándalos enormes, y se pasaron al opuesto en un criterio. Estoy recordando cómo un documento era un poco metabolizado en los ambientes eclesiales con énfasis muy, pero muy distintos. También 2012, la reforma de los estudios eclesiásticos de filosofía. 2012, orientaciones pastorales para la promoción de vocaciones en los ministerios. También 2013, el documento sobre comunicaciones. Y estoy hablando únicamente de los principales. ¿Qué sucede? En 1985 hay una revisión de las Ratio Fundamentales, pero es una revisión que nace a raíz del nuevo Código de Derecho Canónico. Si uno lee la Ratio de 1985, uno se da cuenta que prácticamente no hay ningún cambio, sino lo único que se hizo fue tomar elementos de derecho canónico e insertarlos en la Ratio del 70. Hay un documento que marca un hito en la formación, que fue el sínodo de 1990 y la publicación en el 94 de la Pastore Davo Bovis, que da una visión integral y una mirada mucho, pero mucho más amplia del ministerio sacerdotal. Y hay que reconocer que desde el 70 y de manera especial a partir de los años 90, se establece una relación entre las conferencias episcopales y los dicasterios de Roma interesante, porque a partir de la Pastora de Davo Bovis, nuestras ratios nacionales comienzan a ser revisadas a partir del Pastor de Davo Bovis, no a partir de las ratios fundamentales de los años 70. Esto también para entender por qué a partir de los 90 hay un caminar muy particular que no nos hace sentir la gran distancia del 70 al 2017. Como experiencia personal, pero puedo hablar de los mayores que estamos acá. Yo nunca fui formado como seminarista de acuerdo a la Pastora de Davo Bovis. Yo fui formado a ser sacerdote de la Pastora de Davo Bovis siendo formador del seminario. Esto lo quiero comentar por esto. Los sacerdotes hoy de nuestros presbiterios, los sacerdotes formadores hoy de nuestros seminarios, no es y no es necesario que hayan sido formados en su formación inicial con las ratios fundamentales de 2016. Es necesario que a partir de hoy seamos formados de acuerdo al espíritu de las ratios fundamentales, los sacerdotes y los formadores. En este sentido decimos, somos la generación de la nueva ratio. No porque fuimos formados desde el seminario,
como seminaristas, sino como sacerdotes. Yo lo hablo abiertamente. Nunca como seminarista viví la pastoralidad Obo Vobis, pero toda mi vida como formador y como rector me hicieron ser sacerdote y formador de acuerdo a la pastoralidad Obo Vobis. Esa es la maravilla del Espíritu Santo. Hasta allí puede llegar un documento, ¿sí? Esto ha creado un diálogo de ida y vuelta entre los dicasterios competentes y las conferencias episcopales. Y esto ha hecho también que continentes, yo diría el único continente que ha originado desde hace 50 años organizaciones nacionales como la OSAR, y después una organización latinoamericana de 20 y tantos países, donde hemos caminado juntos 50 años. Hoy tenemos en América Latina y en cada país latinoamericano, a manera estructural, organizada, entre formadores, entre rectores, no entre obispos, entre formadores y rectores, un camino de comunión dentro de una gran diversidad. Y algo extraordinario que uno reconoce cuando uno comienza a servir a la Iglesia ahí desde un dicasterio, que esta organización, la OSAR, como todas las 22 organizaciones nacionales de América Latina, como la OSLAM en relación al CELAM, vivimos, siempre ha sido así, un gran respeto, una excelente relación con los obispos del país y de la región, y por lo tanto con la Santa Sede, pero los formadores, las organizaciones nacionales, con una sana libertad de acción y de formación. Esto es un fenómeno único que el Espíritu Santo nos ha hecho respirar en América Latina. Una gran libertad, vamos a ver, los formadores, de aprender entre nosotros mismos, de comunicarnos entre nosotros mismos, siempre con la presencia de los obispos, en buena relación con las conferencias episcopales y la OSLAM en relación al CELAM, pero que no dependemos en detalles, en organizaciones, en desarrollos concretos. Esto ha producido una gran riqueza para entender por qué en muchos elementos de la ratio nacionales o ratio fundamentalis, hoy uno va por países de América Latina y encuentra muchas sintonías, sin haber nunca, jamás, ningún decreto jurídico, sin ningún decreto jurídico. Pero hay un espíritu, ¿sí? Y hay prácticas comunes. Hay un momento importante que hay que ubicarnos. Esto no le escribo porque es una apreciación muy, muy personal. El Papa teólogo, el Papa Benito XVI, hace un cambio histórico porque traslada la competencia de los seminarios a la Congregación para el Clero. Esto es histórico. Una de las razones, y esto es una opinión personal, es que aquel año que fue al inicio construido como un año celebrativo del año sacerdotal, Dios lo ubicó como el año purificativo sacerdotal. Fue el año que comenzaron a aparecer muchas realidades tristes
que ya conocíamos, pero que hicieron públicas. Y realidades tristes que todos conocíamos en nuestros presbiterios, conocíamos en nuestras conferencias episcopales y en la congregación del clero, pero tal vez no en la congregación de la educación católica, con toda la dramaticidad y todo el realismo. Este traslado que hizo el Papa Benedicto XVI un mes antes de su renuncia es muy importante, porque esto va a permitir al Papa Francisco, que tiene un interés de afrontar el tema de la selección, de la formación de las vocaciones sacerdotales, él instituir dentro de la congregación del clero un departamento al mismo nivel del clero que está dedicado a seminarios y a pastoral vocacional. Y de esta manera, a partir del año 2013, septiembre del 2013, tener en un solo dicasterio, yo digo vida, milagros de todos los sacerdotes diocesanos. Es decir, en un solo dicasterio, pastoral vocacional, formación inicial y formación permanente. Clero, dispensas sacerdotales, problemas administrativos y todo. Esto quiero comentarlo porque la ratio fundamentales nace a partir de las realidades hermosísimas, bellas, que se estudian en otro dicasterio que está enfrente, que es la de los santos, pero también de las tristes y reales historias que llegan a la congregación del clero. Problemas que ningún obispo quiere resolver o que puede resolver. O las situaciones donde hay que hacer estudio caso por caso de cada dispensa sacerdotal antes de entregársela al Santo Padre para que él firme. La nueva ratio tiene en cuenta todo esto. Y cuando vayamos a hacer una lectura, una hermenéutica de algunas propuestas, toda la nueva ratio es positiva y propositiva. Y en algunos momentos hasta puede parecer ingenua sería la palabra. Pero si no se toman en cuenta ciertos elementos casi básicos que ahí aparecen, sabemos a dónde vamos a llegar. Entonces, hay un elemento positivo, propositivo, porque se toman todas las experiencias positivas, programas positivos de los seminarios, pero también se toman todas las historias reales, tristes, de todas las diócesis y de todos los países y de todos los seminarios. No hay nadie que pueda decir que no hemos bebido de esa agua. Y entonces, también a partir de esa realidad, se hacen unas propuestas realistas. Una de ellas es esa: formación es toda la vida. Y la formación más importante es la formación permanente. Y cuando esto tengo que explicarlo a las nuevas generaciones, les hago la comparación. Es una imagen, nada más. La formación inicial, los seminarios, es un entrenamiento. Y tiene que ser el mejor entrenamiento. Pero el partido de fútbol se juega a partir del día de la ordenación presbiteral. Nadie puede jugar un partido sin un buen entrenamiento. Pero el entrenamiento, aunque sea el mejor, no es un partido de fútbol. Porque meterte en las canchas, con toda la presión de la porra, con toda la presión del público, con que hay que ganarlo, porque hay que ganarlo,
y no estamos entrenando. Eso se vive cuando ontológicamente hemos recibido el sacramento del orden sacerdotal. Y allí hay que formarnos, iniciamos a formarnos como presbíteros, iniciamos a formarnos como presbíteros. Todo lo previo es un excelente entrenamiento. Y cuidadito, no lleguemos bien entrenados, porque los que no llegan bien entrenados o hicieron un entrenamiento ficticio, mentiroso, no honesto, en la cancha, todos lo vamos a sufrir. Comenzando con el sacerdote, el obispo, el pueblo de Dios, todos. Por eso es tan importante el seminario, poquísimos años, muy intensos, pero hacia la perspectiva de que toda la vida vamos a tener que jugar partidos diferentes, donde ningún partido ganado te da la seguridad de ganar el próximo. Ninguno. Yo puedo ser un excelente sacerdote mis primeros 5 o 10 años, pero cuando entremos a los 40, ahí nos vemos. O cuando me llegue a los 50. Yo puedo ser un excelente seminarista, pero después del 4º o 5º año, vamos a ver cómo te va. Si para ti la formación terminó allí en el seminario, ningún excelente seminario puede dar lo que se vive, se aprende en la cancha. Esta es una imagen, pero que quiere ser muy realista y muy existencial. Porque la ratio nos mete a la existencia. Porque el sacerdocio de Cristo hoy es existencial, es vida y ministerio de presbíteros. No es ningún documento, no es ningún ideal, somos sacerdotes de carne y hueso. Y por eso tenemos que formarnos permanentemente, porque cambiamos. La misma introducción de estas ratios fundamentales voy a conversarla con ustedes porque fue a inicios del 2014 que en la Congregación del Clero se comenzó a pensar en un primer borrador. Primero, en esta posibilidad de lanzarnos 50 años después del concilio a decir vamos por una nueva ratio fundamentalis. Lo que voy a decir acá tampoco está escrito, pero esta es la realidad. Todos nos desaconsejaron. Y también la razón era muy sencilla. La experiencia de la Congregación de la Educación Católica es imposible una nueva ratio. Mejor vamos tratando los temas puntuales, porque ponernos de acuerdo no vamos a lograrlo. Fue en una plenaria de la congregación donde pues eran más de 20 cardenales que vinieron de los 5 continentes. Todos ellos habían sido rectores o formadores en su tiempo. Es allí donde se tomó la determinación de hacer el intento e iniciar un camino. Y también que esto fuera muy rápido, porque cuando se habló de esto, se dice, un documento como esto se tarda 8, 9, 10 años en realizarlo para que los dicasterios sean aprobados. Pero aquí lo que nos urge es que esta ratio sea para esta generación. ¿Sí? Para esta generación. Y que podamos iniciarla en este pontificado. Este material como primer borrador fue estudiado, discutido en esa asamblea plenaria en 2014. Y a partir de ese momento
comienza un trabajo muy interesante porque el material sirvió para elaborar textos amplios, enriquecidos, con la aportación primero de todos los dicasterios de Roma y después, cuando teníamos prácticamente el borrador ya casi final, lo enviamos a todas las conferencias episcopales, se enviaron a expertos, se enviaron a algunos rectores, prácticamente fueron 2 años y medio muy intensos, donde también pedimos la colaboración de sacerdotes formadores de diferentes países y prácticamente hicimos un equipo de vida, porque cuando había que trabajar sobre esto, nos retirábamos 4 o 5 días a hacer vida comunitaria, a orar juntos, a comer juntos y a trabajar juntos. Cada vez que llegaba una cantidad de propuestas, imagínense cuando llegaban las conferencias episcopales, cuando comenzaban a mandar todas sus críticas o sus aportes. De los dicasterios, el cardenal Stella temblaba cuando llegaba la de un dicasterio diciendo a ver qué cosas nos van a decir. Fueron meses muy, muy intensos donde hubo un ir y venir de las conferencias episcopales y nos permitió, por una parte, a partir del 2015 que se enviaron a conferencias episcopales, nunciaturas, vivir un espíritu sinodal, que con tanta frecuencia habla el Papa Francisco, poder incluir en el documento lo fundamental, dejar otros temas para las ratios nacionales y otros temas para regiones del mundo. El borrador definitivo fue examinado por consultores, especialistas, y los pedimos el visto bueno de 2 dicasterios de la Curia Romana. Y ese último texto fue enviado al Papa Francisco. Y recuerdo que en varias ocasiones él pues hablaba por teléfono. Recuerdo la ocasión que le habló al cardenal Stella y le dijo: estoy leyendo esto del discernimiento, está excelente, pero hoy y mañana el sacerdote y la pastoral va a ser un sacerdote de discernimiento. Entonces hay que profundizar más sobre el discernimiento personal de cada seminarista, de cada sacerdote, para después poder llegar a un discernimiento pastoral. Estoy colocando, por ejemplo, un dato donde el Papa Francisco nos hizo trabajar más, y ustedes leen la ratio y aparecen párrafos de profundización. O cuando hizo una visita a la congregación del clero y habló de sus experiencias de la comunidad. Y ahí nos dijo: es preferible un mal seminario que un no seminario. Entonces, vamos a ver nosotros en la ratio la importancia de la vida comunitaria o del ambiente comunitario formativo y el elemento que llamamos de relaciones interpersonales, que es donde pasa y se traspasa toda la formación en el cotidiano. ¿Sí? Estoy hablando de como elementos anecdóticos para decir cómo prácticamente todos han contribuido de alguna manera. La ratio, cuando se lee, no hay nada sensacionalista nuevo, no hay nada nuevo. ¿En qué sentido? En que todo lo que allí se escribe, ya de alguna manera, esto lo podemos decir, ya de alguna manera existe en algún lugar. No hay ninguna línea que nazca nada más de un documento o de un escritorio. Lo que se escribe como propuesta ahí
ya existe, ya fue inspirado, ya se está moviendo en algún lado, en algún país del mundo, por el Espíritu Santo. Lo que prácticamente hicimos fue acoger los mejores programas de formación, puntos de formación, una síntesis de la doctrina de la Iglesia, porque también doctrinalmente no hay nada novedoso, voy a decir nada sensacional. ¿Quién va a buscar esto? Todo está referido a documentos anteriores, pero sí hay una novedad en el trasfondo, evidentemente pedagógico, evidentemente existencial, evidentemente que viene de que nuestra base de datos importantes era la vida y el ministerio real de los sacerdotes. ¿Sí? Su elaboración implica un proceso profundo de recepción, y esta es la idea, que conduzca a toda la Iglesia, a cada país, a asumir nuevos desafíos en la formación. Es por esto que se publicó así, en 6 idiomas. A propósito, voy a decir esto. Todo esto lo hicimos de manera casera, que también fue algo mal. No utilizamos a los famosos expertos pagados del Vaticano. Voy a poner un ejemplo. En la traducción que se hizo al español, la traducción que se hizo al alemán, al inglés, etc., el texto que hoy tenemos, involucramos a formadores de habla española. Es decir, a formadores y rectores que tradujeran en el idioma español con terminología formativa. Porque ustedes, cuando uno lee el inglés, por ejemplo, el español, el italiano, uno se da cuenta inmediatamente que no hubo, por así decir, traductores oficiales, de esos expertos que traducen literalmente el texto, sino hubo gente que sabe del tema y que hace unas variaciones en la sintaxis y en la terminología que son formativas. ¿Sí? Esto para entender, tomen el italiano y se dan cuenta, este párrafo se dice en italiano con 20 adjetivos, en español se dice con mucho menos. El inglés se traduce con oraciones cortas, breves. En español o en las lenguas latinas le damos, son líneas más largas. Esto para decir que también en las traducciones se pretendió este proceso de reflexión, de consulta, de tal manera que podamos llegar a quienes queremos llegar. ¿Sí? Este proceso no concluye ni con la publicación de la Ratio Fundamentalis, ni con la Ratio Nationalis, sino estos son como instrumentos para generar un proceso permanente de renovación en la vida sacerdotal. Ya ustedes pueden imaginarse que esta ratio está desencadenando y va a desencadenar todo un movimiento para la formación permanente. ¿Sí? Voy a hablar brevemente de las características de las ratios fundamentales que estaremos profundizando un poco durante esta semana. Esto significa que ya debo terminar. Bueno, voy a finalizar ahora y continuamos dentro de media hora en esta parte de las características. Pues muchas gracias.